Hola jóvenes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de qué hora vean este video. Este es un video para la actividad 2.4 que tiene que ver con el tema movimiento circular uniforme. Ok, vamos a tratar específicamente lo que es la velocidad angular y las conversiones a las unidades de velocidad de giro. Ahorita vamos a explicar más detalladamente a qué se refiere esto. Ok. Ya habíamos visto en actividades anteriores lo que era el giro. Ya habíamos descrito la trayectoria de un movimiento de giro. Y ya habíamos visto que giran los molinos de viento, las ruedas de las bicicletas, los discos compactos, las ruedas de carros, las llaves para apretar o aflojar tuercas, algunos juguetes, taladros, batidoras, trompos, reguiletes, ventiladores, clavadistas, incluso motocicletas completas giran, gimnastas, bailarinas. Es más, giran los planetas, ya sea de forma de giro, de forma rotacional o de traslación alrededor del Sol o sobre su propio eje. De hecho, tan es así que gira todo, que gira el mismo universo y giran los átomos que componen la materia. Pero la pregunta es, ¿todo gira a la misma velocidad? Y la respuesta obviamente es no. Cada cosa gira a una velocidad diferente. Así como cuando hablábamos de movimiento rectilíneo uniforme, las unidades para medir la velocidad eran diferentes y entre ellas usábamos metro sobre segundo, kilómetro por hora, centímetro sobre minuto. También en el movimiento circular uniforme vamos a utilizar diferentes unidades, como por ejemplo radianes sobre segundo, grados sexagesimales sobre segundo, revoluciones por minuto, grados centesimales sobre segundo, grados sexagesimales por minuto, etc. Hay dos que están marcados en rojo, porque recordemos que la Unidad Internacional de Sistemas de Medidas utiliza el metro sobre segundo como unidad oficial, como también radianes sobre segundo como unidad oficial. Por lo tanto, cuando hablemos de velocidad angular, vamos a hablar específicamente de radianes sobre segundo. Recuerden, velocidad angular solo puede estar en radianes sobre segundo. Cuando hablemos de velocidad de giro, entonces sí podemos hablar de cualquier otra unidad. Grados sobre segundo, revoluciones por minuto, revoluciones por segundo, revoluciones por hora, etc. Cuando nosotros hablamos de movimiento rectilíneo uniforme, dijimos que la fórmula era V, que representa la velocidad en metros sobre segundo, y se calculaba distancia sobre tiempo. Distancia en metros, tiempo en segundos. Cuando hablemos de la velocidad angular, vamos a hablar que la velocidad angular está representada con una letra griega que parece una W, que es la letra omega. Y la velocidad angular va a ser igual al desplazamiento angular, que está representado con otra letra griega que se llama teta, que van a ser los radianes, y va a estar dividido entre el tiempo, que se mide en segundos. Por lo tanto, la velocidad angular va a ser igual al desplazamiento angular entre el tiempo. La fórmula ya dijimos. Omega va a ser igual a teta sobre tiempo. Velocidad angular es igual a desplazamiento angular sobre tiempo. Aquí se mide en radianes y se divide entre segundos, por lo tanto son radianes sobre segundo. Por eso es que la velocidad angular es radianes sobre segundo. Los despejes. Para despejar esta fórmula es muy sencillo. Recuerden, el tiempo como está abajo solo se cambia
por el resultado. En este caso sería tiempo es igual a desplazamiento angular entre velocidad angular. Y ahora, el otro despeje sería desplazamiento angular va a ser igual a velocidad angular multiplicado por el tiempo. ¿Ok? Y son los dos posibles despejes de nuestra fórmula. En este tipo de fórmulas se puede utilizar lo que es la pirámide. Y vamos a decir que omega es igual a teta sobre tiempo. Tiempo es igual a a teta sobre omega. Y teta va a ser igual a omega multiplicado por tiempo. Entonces, el giro, ya lo habíamos visto, se puede medir en radianes, pi radianes, grados, grados sexagesimales, grados centesimales y revoluciones. El tiempo se puede medir en segundos, minutos, horas, etc. La velocidad se puede medir en radianes sobre segundo, grados sobre segundo y revoluciones por minuto. Y hay que especificar qué tipo de velocidad es la que queremos medir para saber en cuál se va a determinar. Recuerden, si hablamos de velocidad angular, radianes sobre segundo. Y si hablamos de velocidad de giro, puede ser grados sobre segundo o revoluciones por minuto. Tenemos nuestra fórmula. Tenemos los despejes. Y ahora sí podemos resolver nuestros problemas. Primera pregunta dice, las aspas de un ventilador giran 25 veces en un periodo de 13 segundos. ¿Cuál es su velocidad de giro? Aquí hay un problema. La velocidad de giro, recuerden, la podemos medir en dos unidades, por lo tanto hay que especificar en cuál velocidad de giro la necesitamos. Cambiamos la pregunta y ahora dice, ¿cuál es su velocidad de giro en revoluciones por minuto? Ahora sí podemos contestar la pregunta. ¿Cuál es la velocidad angular? Va a ser en radianes sobre segundo, recordemos eso. El problema nos dice que gira 25 veces en un tiempo de 13 segundos. Si dividimos 25 entre 13, el resultado nos da 1.923 y estaríamos hablando de revoluciones por segundo. ¿Ok? Y ya tenemos una velocidad de giro. Si la multiplicamos por 60, porque hablamos aquí de segundos, obtendríamos 115.38 revoluciones por minuto. Pero ya que estamos aquí, vamos a calcular también grados sobre segundo. Veamos cómo se calcularía. Nuevamente tenemos 25 revoluciones entre 13 segundos, nos da el 1.923 revoluciones por segundo. Pero en este caso recordemos que una revolución tiene 360 grados. Por lo tanto, si multiplicamos revoluciones por segundo por 360, obtendríamos grados sobre segundos. Y ya tenemos la otra velocidad de giro. Pero nos falta calcular la velocidad angular, radianes sobre segundo. Nuevamente tenemos 25 revoluciones en un tiempo de 13 segundos, lo que nos da 1.923 revoluciones por segundo. Como una revolución tiene 2 pi radianes, y recordemos que 2 pi radianes es lo mismo a 6.2832 radianes, 1.923 revoluciones por segundo por 6.2830 radianes nos da 12.082 radianes sobre segundo. Y ya tenemos las tres posibles velocidades, la velocidad angular y las dos velocidades de giro. Fácil, ¿verdad? Entonces, si ya hicimos estas, ¿hay forma de hacer conversiones entre ellas? Y la respuesta es sí, y es muy sencillo. Si nosotros tenemos revoluciones por minuto y dividimos
entre 60. ¿Por qué? Porque un minuto tiene 60 segundos. El resultado nos va a dar en revoluciones por segundo. Ahora, si las revoluciones por segundo las multiplicamos por 360, ¿por qué por 360? Porque una revolución tiene 360 segundos. El resultado nos daría en grados sobre segundo. Regresamos a las revoluciones por minuto. Si las dividimos entre 60 tenemos revoluciones por segundo. Y como una revolución tiene 6.2832 radianes, multiplicamos revoluciones por segundo por 6.2832 radianes y el resultado nos da en radianes sobre segundo. De la misma manera podemos convertir los grados, en este caso serían grados sobre segundo. Si los dividimos entre 360 nos daría revoluciones por segundo, que a multiplicar por 60 obtendríamos revoluciones por minuto. Nuevamente, los grados sobre segundo al dividirlos entre 360 nos dan revoluciones por segundo, que a multiplicarlo por 2pi radianes nos daría radianes sobre segundo. Y los radianes sobre segundo al dividirlos entre 2pi radianes nos da revoluciones por segundo, que a multiplicarlos por 60 tenemos revoluciones por minuto. Regresamos a los radianes por segundo, a los radianes sobre segundo, que al dividirlos entre 2pi radianes, es decir, 6.2832, nos da revoluciones por segundo, que a multiplicar las revoluciones por 360, que son los grados que tiene cada revolución, nos da grados sobre segundo. Está medio complicado, ¿verdad? Yo sé que sí, jóvenes, pero no se preocupen. Esto no se lo tienen que aprender de memoria. Podemos hacer una tablita. Esta tablita nos dice que las revoluciones por minuto, si las dividimos entre 60, se convierten en revoluciones por segundo. Y las revoluciones por segundo, si las multiplicamos por 60, regresamos a revoluciones por minuto. Hay una unidad que casi no se ocupa, revoluciones por segundo, pero nos va a servir de enlace para cualquier otra unidad. Las unidades que sí vamos a ocupar son radianes sobre segundo, grados sobre segundo y revoluciones por minuto. Por lo tanto, jóvenes, yo les recomiendo que copien este diagrama y esto les va a ayudar a facilitar para poder hacer las conversiones que necesiten. O que comprendan que cuando tengamos revoluciones por minuto necesitamos dividir entre 60 para obtener revoluciones por segundo. Y las revoluciones por segundo multiplicadas por 60 serían revoluciones por minuto, porque un minuto tiene 60 segundos. O que las revoluciones por segundo, si las quieren pasar a radianes, recuerden que una revolución tiene 2pi radianes, que es lo mismo a 6.2832. Por lo tanto, las revoluciones por 6.2832 nos dan radianes sobre segundo. Y los radianes sobre segundo, al dividirlos entre 6.2832, nos da revoluciones por segundo. Las revoluciones por segundo, como una revolución tiene 360 grados, si multiplicamos por los 360, obtendríamos grados sobre segundo. Y los grados sobre segundo, al dividirlos entre 360, tenemos revoluciones por segundo. Creo que con este diagrama queda un poco más claro cómo hacer estas conversiones. Aquí estoy combinando las dos diapositivas anteriores que habíamos visto y tenemos revoluciones por minuto entre 60 nos da revoluciones por segundo. Por 360 nos da grados sobre segundo. Entonces, para pasar de revoluciones por minuto a grados por segundo, hay que dividir entre 60 y luego multiplicar por 360. Para regresar sería dividir entre 360 y multiplicar por 60.
Es decir, si queremos pasar de grados sobre segundo a revoluciones por minuto, entonces primero hay que dividir entre 60 y luego dividir entre 360 y luego multiplicar por 60. Es decir, cualquiera de estas dos formas nos puede servir, ya sea que se aprendan las 6 reglas o este diagrama, como ustedes prefieran. Los ejercicios de esta actividad son los siguientes, son estas 6 preguntas. De hecho, yo no voy a hacer ninguna, simplemente voy a comentarles cómo se hace cada una de ellas. Dice, un ventilador gira a un número que ustedes van a obtener cuando conviertan estos números a los de su tabla, revoluciones por minuto. ¿Cuál es su velocidad angular? Recuerden, la velocidad angular siempre va a ser en radianes por segundo. Por lo tanto, necesitamos pasar de revoluciones por minuto a radianes sobre segundo. Entonces sería revoluciones por minuto entre 60 por 6.2832 y el resultado ya nos da en radianes sobre segundo. Está fácil, ¿verdad? Pregunta número 2. De radianes sobre segundo a revoluciones por minuto. Es decir, ahora queremos pasar de aquí a acá. Los radianes sobre segundo los dividimos entre 6.2832 y el resultado lo multiplicamos por 60 y ya lo obtuvimos. Problema número 3. Nos dice grados por segundo, estaríamos aquí, y queremos la velocidad angular, que serían radianes sobre segundo. Entonces, los grados sobre segundo los dividimos entre 360, los multiplicamos por 6.2832 y ya tenemos el resultado. Pregunta número 4. Radianes sobre segundos a revoluciones por minuto. De radianes sobre segundo a revoluciones por minuto. Los radianes sobre segundo los dividimos entre 6.2832, lo multiplicamos por 60 y tenemos las revoluciones por minuto. Y las aspas de una batidora giran a 123 revoluciones por minuto. ¿Cuántos grados giran en un segundo? Es decir, vamos a pasar de revoluciones por minuto a grados sobre segundo. Las revoluciones las dividimos entre 60, las multiplicamos por 360 y ya tenemos los grados sobre segundo. Y ya, la última, esa ya se las dejo a ustedes, chavos, para que ustedes la resuelvan. Si se dan cuenta, con este esquema es muy sencillo hacer estas conversiones. Y es más fácil cuando entendemos por qué por 60 o entre 60, por qué por el 6.2832 o por qué por el 360. ¿Ok? Espero que les ayude la explicación que les acabo de hacer, jóvenes. Espero que puedan resolver la actividad. En caso contrario, saben que me pueden mandar preguntas por WhatsApp y trataré de aclararlas. Me dio gusto saludarlos. Hasta luego.